Hola, muy buenas tardes o noches. Yo soy Brandon Uzumaki y me tiene acompañado el grandísimo Martín Eastwood. Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están mi gente? Aquí en esta ocasión estoy acompañando a Brandon Uzumaki para hablar de un tema de historia. En este caso vamos a hablar del mayor conflicto bélico en la humanidad. La Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Bien, seguro se preguntarán en qué año sucedió. Sucedió desde 1939 hasta terminar en 1945, pero vamos a ir a los orígenes de esta guerra. Bueno, tras lo que pasó en el Tratado de Versalles, Alemania tuvo que pagar todos los platos rotos que había dejado en la Primera Guerra Mundial, devolver a algunos países y pagar por todos los desastres. Y pues Alemania no le gustó eso, se sintieron humillados, avergonzados, enojados, hasta que entró cierto personaje que... De origen austriaco que prometió un cambio. Y ese es el problema realmente. Cuando un país o una sociedad ha pasado por muchas dificultades, tanto económicas como sociales, al momento de que llega una figura pública prometiendo un cambio, prometiendo que las cosas eran mejores y sobre todo encontrando a un enemigo común o a alguien a quien culpar de lo sucedido, comienza a tener una gran cantidad de apoyo que lo posiciona con mucho poder, lo cual puede provocar entonces que, motivado por ese poder y con esas grandes masas que controla, cause un conflicto a mayor escala. Y le llamaremos Adolfo, el pintor austriaco, fue también participante de la Primera Guerra Mundial, pero durante todo ese proceso, pues empezó a estudiar la política y el partido. Cuando trató de hacer un golpe de estado en Alemania, con lo cual fracasó y estuvo en la cárcel, escribió su libro Mi lucha, que fue como un tipo de evangelio para los alemanes. Tras cumplir su condena y salir temprano de prisión, pues Vale funda el partido y gana las elecciones, el Tercer Reich. O sea, fue un partido nacionalismo socialista, mejor conocido, cuya palabra no podemos decir, pero lo voy a deletrear, Nazi. Y pues sí, dime algo, ¿qué opinas de eso? ¿Alguna vez has leído el libro de Mi lucha? Sí, lo leí hace algún tiempo debido a que yo trabajé en una librería y pues me daba curiosidad el por qué había mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, y esto es una alarma, esto es un foco de alarma. Había muchos jóvenes llevándolo, había muchos jóvenes que lo compraban. En algunos países este libro está prohibido, en otros no. En el caso de México no está prohibida su distribución. Cualquier editorial puede tomarlo y hacer tirajes de este mismo. Lo preocupante aquí era que muchos chicos como de 15 o 16 años lo compraran y lo leyeran. Porque no es gente que esté preparada para leerlo con criterio. Yo lo leí con criterio, yo tenía una edad ya de 21 años cuando lo leí, pero no porque lo fuera a tomar como un manual de vida, sino porque quería entender cuáles eran las ideas que rondaban por la cabeza de ese personaje infame de la historia que provocó tanto daño a la humanidad. Quería entender qué lo motivaba y cuando leí ese libro me di cuenta de que el odio y el miedo no llevan a nada bueno. Exacto. Y este pintor austriaco tenía como aliados a Benito Mussolini de la Italia fascista, a Hirohito del Imperio japonés. Pues era el mayor aliado de Europa, Benito Mussolini, durante sus reuniones, pero con ansias de poder también quería sumar a otro aliado, a Francisco Franco de España, pero desafortunadamente Francisco Franco de España estaba en malos momentos después de la Guerra Civil Española y por eso no pudo ayudarlo durante el Tratado de Hendaya, Francia, en el choque de trenes. Así que España quedó fuera de esta guerra, así que como tenemos a tres países, a Italia, Japón y Alemania, y los países aliados serían Estados Unidos, Inglaterra, Francia y tiempo después la Unión Soviética. Curioso, ¿verdad? Que la Unión Soviética fuera nuestro aliado en la guerra mundial. Y es que había intereses compartidos. Si bien las ideologías eran muy distintas, ya que el mundo libre, o como se le suele llamar, de Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
pues, eran países principalmente capitalistas. Ujú. Sin embargo, el enemigo en común que tenían era tan peligroso que el Partido Socialista de la Unión Soviética tuvieron que hacer de lado las diferencias con el capitalismo y unirse en un objetivo común de defender al mundo de, pues, de la tiranía de alguien que pretendía utilizar una política hostil y un sistema prácticamente de castas. Exacto. Además, que hubo un tiempo en que Alemania intentó tener un trato con la Unión Soviética, cosa que no perduró, no fraguó, y eso provocó la enemistad entre Alemania y entre la Unión Soviética, lo que hizo que, como dicen ese famoso dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, exacto. El tratado de Brest-Molotov, o sea, era de que la Unión Soviética tuviera la parte este de Polonia y la parte oeste la tendría Alemania, pero pues existió la guerra de mentiras donde estaban a la defensiva Inglaterra, Francia, o sea, básicamente no estaban haciendo nada como Suiza y España y pues ahí cuando empezó a ver que la Unión Soviética trató de conquistar Finlandia, pero no le funcionó bien las cosas porque nunca pensaron conocer al enemigo número uno de la Unión Soviética y ese enemigo es Simo Aya, el francotirador finlandés y pues mientras que a Alemania le estaba yendo bien conquistando Dinamarca, Noruega para tener de cerca Suecia para la importación de hierro y tiempo después hicieron la estrategia de la Primera Guerra Mundial para conquistar a Francia que era pasar rodeando a Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos que también fueron conquistados y en tiempo después, en 1940, la Francia estuvo ocupada en la parte norte y en la parte sur era Francia de Vichy, que básicamente era el títere de los alemanes, pero no contaron que estaría la resistencia. Y mientras que Italia también quiso hacer lo mismo, logró conquistar Albania, una parte de Francia, pero cuando intentó conquistar Inglaterra, fracasó y ahí los alemanes intervinieron. Y cuando intentó conquistar Egipto fracasó y otra vez lo volvieron a ayudar los alemanes. Y luego cuando intentó conquistar esta parte, no, pues era una carga para los alemanes ya que Italia no... Vaya, que básicamente Alemania estaba acarreando a Italia. O sea, Italia no daba una y Alemania tenía que ir, como quien dice, como hermano mayor a defender a su hermano menor que se le hizo de pleito a alguien más grande. Sí, exactamente. Fíjate que de hecho en el marco histórico de eso que mencionas de Alemania conquistando tanto a Francia como también parte del norte de África, en este caso Egipto, en este caso Marruecos, hay una película llamada Casablanca que está ambientada precisamente en esa época y en ese conflicto. Uh-huh. Y muy buena película, te la recomiendo. Si no la has visto, te la recomiendo, te va a gustar. Sí, Casablanca. Y pues durante 1941, pues es cuando los ingleses y los británicos empezaron las varias guerras contra los alemanes en la playa de Dunkerque, que básicamente fue una de las batallas más extremas y violentas en ese momento, pues sí, fue un fracaso la batalla de Dunkerque, pero algunos sí lograron escapar y pedir auxilio a sus países aliados. Y seguro se preguntarán dónde estará Estados Unidos. Pues vale, Estados Unidos estaba ocupado contra el Imperio japonés después de que el Imperio japonés lograra conquistar Corea, una parte de China, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Birmania. También, si Alemania quería también su imperio en Europa, también los japoneses querían su imperio en Europa, pero sí. En Asia. Sudeste asiático. Perdón, Asia. Sí. Digo, también quería algunos países que eran parte de propiedad de Países Bajos o de Inglaterra, como por ejemplo Malasia y Singapur le pertenecían a Inglaterra y Filipinas a Estados Unidos y ahí va la cosa. Y pues... sí, seguro te preguntarás cuáles fueron los crímenes que han cometido los japoneses y los alemanes. Seguro te preguntarás. Claro, bueno, el público, yo ya lo sé, pero el público tal vez quiere saber qué fueron esas cosas que ese infame escuadrón realizó en países como Filipinas, Corea y principalmente China, que les tenían una especie de odio más arraigado precisamente por cuestiones milenarias.
Exactamente, mejor conocido como el Escuadrón 731. Fue responsable de lo que pasó en Nanking, en Pekín y en Shanghái. Básicamente capturaba a algunos ciudadanos, los tenían como esclavos, trabajos forzados, opresiones. Y experimentación científica, principalmente con las mujeres embarazadas. Exacto, experimentación científica. Vaya, era como lo que hacía el doctor, o mal llamado doctor Mendeleev. Sí, creo que sí. Y eso mismo estaban haciendo los japoneses en los territorios conquistados por ellos. Cosas que rayan en los crímenes de guerra. Y pues por esa misma razón, actualmente tanto China como Corea del Sur y otros países de Asia le tienen un resentimiento histórico a Japón. Por eso sus relaciones, aunque económicas son buenas, las relaciones entre las personas de Corea, China con Japón aún están cargadas de mucho resentimiento y de nacionalismos que no van a llevar a nada bueno, porque al final de cuentas todos los de esa generación ya murieron. Exacto. Pero quedan, yo creo que las deudas históricas, ya que son gente que por su cultura allá en Asia tienen mucho a pensar en cosas de la honorabilidad, cosas de los ancestros, etcétera, que hacen que, pues obviamente esas diferencias que hayan tenido hace más de 70 años sigan tan vigentes. Incluso aquí en México tenemos un ejemplo muy claro de, por ejemplo, con los Estados Unidos. O sea, tenemos un ejemplo muy claro aquí en México de que pueden pasar 500 años de un acontecimiento y de todas maneras, por populismo o por simplemente ganar adeptos o lo que sea, son hasta capaces personas de aquí de este gobierno, del gobierno anterior, de exigirle disculpas al país que hace 500 años conquistó ese territorio. Sí. Siendo que realmente nosotros los mexicanos nos debemos a ese mestizaje. Cualquier mexicano actual es mestizo. Somos mestizos, somos el resultado de ese choque cultural que, si bien no se niega que fue violento, no se niega que fue abusivo, ok, pero fue lo que nos dio resultado a nosotros como personas, y nuestra identidad es esa. Somos más que nada un país mestizo. Entonces yo digo que exigirle disculpas a un país por lo que hizo hace 500 años o seguir enojado por lo que un país te hizo hace 70 o 80 años, creo que me parece irracional. Tenemos que, como especie, mirar hacia el futuro y entendernos en que la única forma de sobrevivir a los grandes desafíos que se vienen para este planeta va a ser estando unidos. Sí. Y para eso habrá que perdonar las cosas que ocurrieron en el pasado. Exactamente. Y pues sí, Estados Unidos terminó entrando a la guerra ya que los japoneses habían bombardeado y atacado Pearl Harbor en Hawái, una de las bases navales estadounidenses, la cual el presidente Roosevelt le declaró la guerra a Japón, y Italia y Alemania se metieron, y si intervienen ahí, les van a declarar la guerra. Y es cuando en 1942 inició la batalla de Midway, donde los estadounidenses estaban haciendo retroceder a los japoneses y recuperando algunos territorios de Oceanía y de sudeste asiático que habían sido tomadas por el imperio japonés. O sea, no solo también participaron australianos, neozelandeses en la guerra por recuperar en Oceanía. Y volviendo a Europa, pues estaba librando una fuerte batalla entre el Ejército Rojo y los alemanes en Stalingrado, en Leningrado y Moscú, pero principalmente nuestro queridísimo pintor austriaco Adolfo quería Stalingrado para tener el dominio total del mundo y también tomar parte de los petróleos del Cáucaso. Del Cáucaso. Cáucaso. Y pues sí, ahí los estadounidenses estaban apoyando secretamente a la resistencia francesa para desocupar la Francia ocupada por el partido chistoso, ocupada por el régimen del pintor ese mero. Sí, básicamente Estados Unidos, su política exterior siempre ha sido de que, si bien ellos entran directamente en un conflicto, también proveen de armas y de apoyo táctico a las resistencias y guerrillas de los diferentes lugares del mundo. Es algo que incluso décadas después de la Segunda Guerra Mundial se vio en otros conflictos, como por ejemplo la Guerra Fría, o en los años 80, pues las 70s y 80s, las dictaduras latinoamericanas. Principalmente muchas de las dictaduras latinoamericanas surgen a raíz
de que los Estados Unidos apoyan con armas, logística y hasta con entrenamiento Exacto. a las tropas de los ejércitos latinoamericanos, sudamericanos, que realizan un golpe de estado, y es ahí donde instauran un poder de una dictadura de derecha. De acuerdo. Dictaduras que después se les salen de control a los gringos y tenemos los problemas como lo que hubo en Chile o lo que hubo en Argentina, tanto la dictadura de Pinochet como Videla. Entonces, a lo que tenemos hay un precedente histórico de que Estados Unidos ha apoyado guerrillas en diferentes conflictos armados. En este caso era para defender la libertad en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y hacer que Francia pudiera desocuparse. Y esto está relacionado incluso, creo que a eso es lo que vas, con el famoso Día D. Sí, exacto. El 1944 estaba el desembarco de Normandía por recuperar la Europa occidental debajo de la tutela de los alemanes. Pues sí, muchos barcos estadounidenses llegaron a Normandía dándole el apoyo, liberando O sea, todo se inició porque Alemania tomó Checoslovaquia, que era una cierta parte era de los alemanes, y como ya sabemos que es el pintor austriaco, pues lo tomó todo Checoslovaquia y luego Yugoslavia y los Balcanes, y pues quería todo este pintor austriaco, pero no contaba que ya su ejército ya estaba debilitándose tanto en el oeste y en el este, porque tenía a los aliados en el oeste y el ejército rojo en el oeste, y pues ahí por 1945 el ejército rojo ya estaba llegando por Berlín en Alemania para llegar a derrotarlos en su punto clave. Y de hecho fueron los que entraron primero a la capital. Sí, perdón. Y pues sí, lograron alzar la bandera de la Unión Soviética los rusos y tomaron el control de Berlín, y pues ya sabemos qué fue lo de Benito Mussolini y el pintor austriaco durante esos momentos. O sea, ahí por 1943 sé que logró escapar Benito Mussolini cuando los aliados lograron liberar a Italia, pero, o sea, fueron salvados por los alemanes, pero fue atrapado otra vez en 1945 y no le fue bien. Fue apaleado, le lanzaron piedras y luego al final la morición al Benito Mussolini. Y seguro se preguntarán qué fue lo que le pasó al pintor austriaco Adolfo. Pues según se dice que se hizo la automorición en el búnker ahí en abril de 1900. Junto con Emma Brown, su esposa. Emma Brown. Pero otras versiones dicen que logró escapar y huyó a Argentina, Buenos Aires. O sea, con el resto de alemanes que se les adeptos a su partido y a sus ideas. Adeptos a sus partidos y ideas que según estaban en Chile, en Uruguay, algunos que sí lograron escapar de la Guerra Mundial. Y volviendo al Pacífico, pues el ejército japonés ya se estaba debilitando, pero aún así ni con esos aviones kamikazes de automorición lograban derrotar a los estadounidenses. Ojo que los que ya existían los soldados automorirse antes que los árabes automorición soldados. Sí, los japoneses tenían dentro de sus aviones tenían una carga explosiva que era básicamente bomba. Sí, o sea, una carga explosiva lo suficientemente fuerte para que cuando el avión ya se quedaba sin municiones, lanzar ese mismo avión como un proyectil y obviamente morir en el acto. Pero pues bueno, eso es parte de las ideas, parte del sacrificio que siempre han tenido los japoneses. La sociedad japonesa es una sociedad muy entregada. Orgullosa. Tanto para lo bueno como para lo malo. Sí, era un ejército muy orgulloso y valiente, pero no contaban que los estadounidenses tenían un arma secreta, la Little Boy y la Proyecto Fatma. Manhattan. ¿Sabes? Mira, lo que sucedió. ¿Sabes que de hecho los alemanes estuvieron a punto de crearla primero? Había oído eso de que iban a crearla. Sí, primero. Había varios científicos que en Alemania ya habían descubierto la fisión nuclear. Y eso era muy peligroso, sobre todo porque teniendo un poder tan inconmensurable, hubieran podido cambiar el curso de la historia para siempre. ¿Qué ocurre? Que muchos científicos alemanes escaparon de Alemania, llegaron a Estados Unidos y con la información y ciencia que ellos tenían, se adelantaron en la carrera nuclear. Lo que crea entonces el proyecto Manhattan de las 2 bombas atómicas. Y pues como mencionas,
¿Cómo se llama una? Creo que me acuerdo de la película Oppenheimer donde sacan Sí, eso. ahí se explica todo eso, precisamente. Y los japoneses se negaban a rendirse. El emperador se negaba a rendirse, así que Estados Unidos no tuvo otro remedio más que soltar bombas. dos de las bombas más destructivas en la historia de la humanidad. Una en Hiroshima, otra en Nagasaki, en lo que fue agosto del 1945. Realmente fue un acto despiadado. Uh-huh. Realmente podría considerársele crimen de guerra si es que no hubieran sido ellos los ganadores. Sí. Pero a lo que voy es esto. Después de ambos ataques, el emperador japonés se rindió y ya era el último conflicto por terminarse de la Segunda Guerra Mundial. Japón era el único país del eje que aún no se rendía y la única forma de rendirlo fue esa. No estoy diciendo que eso es un acto heroico o ni mucho menos, porque realmente la guerra es un sinsentido. Sí, creo que... creo que hay una película donde Hirohito, que en la vida real pidió disculpas en nombre de todo su país. Creo que donde sale Tommy Lee Jones, que hace del comandante MacArthur. O sea, en la foto histórica donde Hirohito hace las paces con Japón después de su rendición. O sea, que su pueblo no sufra por los crímenes que él cometió. Bien, hay unas teorías que apuntan a que Japón estaba ya por rendirse. Tenían listo todo para rendirse. No hubiera sido necesaria la detonación de esas dos monstruosidades. Sin embargo, según se dice, se iban a rendir bajo los términos de la Unión Soviética y no bajo los términos americanos. Y eso no le convenía al tío Sam. Pues sí hay algo de verdad en eso, porque también tenía presión ante los soldados soviéticos que en la parte norte de China... En Sayalín, que es la frontera entre Rusia y Japón. Sí, y ahí por las islas que todavía están hasta la fecha queriendo recuperar Rusia a manos de los japoneses. Pero sí, fue más o menos en eso. Pero sí, ahí, lo que dices tú, que ya, o sea, ya se iban a rendir y como quiera, le lanzaron las bombas antes de que hicieran oficial su rendición, porque ya tenía... O sea, todos los países que había conquistado ya se ponen en su contra y teniendo a la Unión Soviética ahí presionándolo, pues era obvio que iba a tirar la toalla, pero creo que los estadounidenses no escucharon las órdenes y aún así la Little Boy y la Fat Man fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, causando un tipo de holocausto nuclear imposible de estar habitando durante unos varios años. Ahorita en la actualidad sí se puede vivir, pero, o sea, otro país que no sé si podemos mencionar, Ucrania, hasta la fecha es uno de los lugares más contaminados. Sí, Chernobyl. Sí, pero sí, los japoneses tienen unos avances tecnológicos y supieron que arruinaron todo y cometieron un error y por eso Hirohito, o sea, hasta 1989 fue emperador en Japón, hasta su fallecimiento, pero sí, se consideró el 1945 el día de la victoria, porque estaban los soldados, celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra que hizo que hubieran más guerras en adelante, porque si no, ¿te acuerdas del tratado de donde estaban Roosevelt, Churchill y Stalin? ¿Sí te acuerdas de esa reunión? Uh-huh. O sea, si te fijas, jamás Roosevelt y Stalin compartieron miradas ni porque tenían un rencor que próximamente iba a escalar a la Guerra Fría debido a que ambos países estaban, una, con ideologías muy diferentes, capitalismo contra socialismo. Exacto. Y dos, obviamente, Rusia, o bueno, la Unión Soviética había comenzado con sus propios experimentos nucleares, lo cual era como de que a Estados Unidos no le convenía que otro tuviera ese poder tan destructivo, y menos una potencia con ideas tan contrarias a ellos. Pues, eso fue lo que en los años 50 hasta los 80 comenzó con la Guerra Fría. Pues sí, la Unión Soviética causó, al igual que Alemania, la hambruna, la purga y represiones. Digo, ahorita los campos de concentración de Auschwitz, pues sí, el Ejército Rojo liberó a
a los judíos que estaban, digo, a los esos A esa etnia minoritaria que sufrió grandes estragos en la Segunda Guerra Mundial. y ahora es un museo para recordar el Un pasado. museo de la memoria, de hecho. Exacto, de la memoria. Y pues sí, todos felices, celebrando su champán, comiendo su carnita con barbecue en Estados Unidos. Pero esto fue el resumen del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y si quieren que hablemos lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, de que se vino otra guerra, la Guerra Fría, pues denos unos comentarios de que si Martín y yo hablemos de la Guerra Fría, Próximamente yo, de hecho, te invitaré a hablar sobre la Guerra de Vietnam. Sí, también de la Guerra de Vietnam. ¿Vale? Principalmente saludos a Fátima, principalmente, pues es interesante hablar contigo de estos temas. Se ve que conoces, se ve que estás informado acerca de lo que fueron los conflictos mundiales y por qué se desarrollaron y cómo terminaron también. Así que bueno, me gustaría algún futuro ahondar sobre el conflicto de la Guerra de Vietnam, que está muy relacionado obviamente con la Guerra Fría, y sobre todo ver cómo fue que los bloques socialista y capitalista chocaron y se dividieron el mundo entre los dos. Entonces, el conflicto de Vietnam es prácticamente un antes y un después para la historia americana. Porque, pues, sin dar más spoilers, pero se trata de una de las pocas guerras que Estados Unidos ha perdido. Sí, y perdieron de una manera tan humillante que hasta el momento, hasta la fecha, sigue siendo como ese gran trauma para ellos. Porque, oye, ¿cómo pudieron perder contra un país en vías de desarrollo, por no llamarlo tercermundista? ¿Cómo pudieron perder el ejército más poderoso del mundo en ese momento contra un montón de, como ellos consideraban, aborígenes armados con armamento ruso? Bueno, es que, alerta spoiler, es que los vietnamitas ya conocían el ambiente y la jungla y pues ya se sabían la onda, cavar entre topos, estar ahí cavando. Madrigueras, túneles. Trampas. Exacto. La verdad es de capos. Que algo que se repite mucho en todo conflicto armado es que el que conoce su territorio tiene la ventaja, no importa qué tantas armas tenga el extranjero o tenga el invasor. Exactamente. Y pues sí, también le quiero mandar saludos a Karina Amberley, a Freya, a Denny y a Nia Caos. Les mando saludos y próximamente Martín y Brandon hablando de la Guerra Fría. Nos vemos y cuídense mucho, de veras.